Evaluación del programa 4.7. En este video se hace un análisis detallado del siguiente artículo de Claudia Martínez y Marcela Perticará del año 2017, Childcare Effects on Maternal Employment, publicado en el Journal of Development Economics. El análisis se hace con dos objetivos. Por una parte, estudiar cómo se hace una investigación, pero por otra parte también para analizar cómo se escribe un artículo de investigación. Programa 4 a 7. El estudio es una evaluación de impacto del programa 4 a 7 del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género. Proporciona acceso al servicio de cuidado a mujeres responsables de niños y niñas de 6 a 13 años. Este programa apoya la participación de las mujeres en el mercado laboral a través de talleres para fortalecer sus competencias laborales y el servicio de cuidado infantil integral, que incluye actividades y talleres para los niños. Vamos a analizar el título del artículo: Childcare Effect on Maternal Employment, Evidence from Chile. Este título es informativo y contiene palabras clave como childcare y maternal employment. Las palabras claves o keywords son palabras o frases que los lectores usan para encontrar un artículo. También menciona que se trata de evidencia de Chile, lo que es útil al buscar estudios realizados en Chile o sobre Chile. Se muestran algunos códigos del Journal of Economic Literature, los códigos J13 y J21, donde J corresponde a la categoría Labor and Demographic Economics, y donde J1, una subcategoría, corresponde a Demographics Economics. A su vez, J1 se divide en varias subcategorías, donde J13 o J13 corresponde a Fertility, Family Planning, Childcare and Children and Youth, mientras que J2 corresponde a la categoría Demand and Supply of Labor y J21 específicamente a la subcategoría Labor Force and Employment Size and Structure. Reconocimientos. El título tiene un subíndice estrella que dirige a una nota al pie donde se muestran los reconocimientos. Se reconoce que el proyecto se realizó gracias al financiamiento de terceros, el Banco Interamericano de Desarrollo y el CERNAM, Servicio Nacional de la Mujer. Luego se agradece a los colaboradores del estudio. Otra nota al pie identifica a una de las autoras como corresponding author, el autor a quien se le debe escribir en caso de cualquier consulta o comentario, es decir, el autor que lleva la correspondencia. Autoras y sus afiliaciones. Las autoras y sus afiliaciones son Claudia Martínez de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Marcela Perticará de la Universidad Alberto Hurtado. La afiliación corresponde al lugar donde trabajaba el autor mientras realizaba la investigación, y a la cual le atribuye crédito. La afiliación generalmente es una universidad o centro de estudios, y algunos autores pueden tener múltiples afiliaciones, pertenecer a más de una universidad o a una universidad y un centro de estudios. El orden en que aparecen los nombres es importante. El primer autor es la persona que hizo la mayor contribución intelectual al trabajo y quien escribió y editó el artículo. Esto es así generalmente. Los otros autores se consideran colaboradores, que hicieron contribuciones menores que la del primer autor. Así, los autores se ordenan según su grado de contribución. Es bien visto que un investigador tenga muchas publicaciones como primer autor, y viceversa. El orden puede variar según la jerarquía de los autores. Por ejemplo, cuando trabaja un alumno o investigador joven con un investigador senior. Una práctica común es que el autor senior aparezca al final, independientemente de su contribución. Otros autores senior ponen su nombre primero. Cuando ambos autores tienen una jerarquía similar y han hecho una contribución similar, pueden ordenarse según otros criterios. Por ejemplo, orden alfabético, por azar, por turnos, etc.
Notas al pie. Desde la primera página en adelante se observa que el artículo usa mucho las notas al pie, con distintos objetivos. Por ejemplo, citar fuentes de información, dar explicaciones adicionales no incluidas en el texto principal, definir conceptos y mencionar resultados adicionales que no son parte explícita del artículo. Abstract. El abstract parte mencionando la metodología utilizada y la pregunta de investigación. Dice, usando un experimento aleatorio, este estudio analiza si ofrecer cuidado infantil para niños de 6 a 13 años de edad tiene un impacto en los indicadores laborales de las mujeres en Chile. Luego enumera los principales resultados. Los resultados muestran que la participación en el programa aumenta el empleo en un 5% y la participación en la fuerza laboral en un 7%, y que genera sustitución en los servicios de cuidado. El ofrecimiento de cuidado a los niños mayores también produce que los niños menores accedan a servicios de cuidado infantil gratuito. Más adelante veremos en detalle qué significan todos estos resultados. Secciones del artículo. El artículo se estructura de la siguiente forma: introducción, contexto y detalles del programa, diseño experimental, datos, estadística descriptiva, donde se hace un resumen estadístico, estrategia empírica y resultados. Y se finaliza con la discusión y conclusiones. Introducción. El artículo no tiene una sección de revisión de la literatura, sino que esta es breve y forma parte de la introducción. Los primeros 4 párrafos atraen la atención del lector, dan contexto y antecedentes al estudio y además motivan y explican su importancia. El párrafo 1 destaca las diferencias de participación laboral por género a nivel mundial y latinoamericano. Cerca de un 82% de los hombres trabaja, pero solo un 55% de las mujeres lo hace. El párrafo 2 explica que el acceso al mercado laboral es importante para la igualdad de género, para promover el crecimiento económico y como estrategia de erradicación de la pobreza. Se considera que una persona participa en el mercado laboral cuando trabaja o busca trabajo. Si una persona no está trabajando ni tampoco está buscando, no es parte de la fuerza laboral. El párrafo 3 continúa el argumento explicando por qué. Las mujeres, se dice, pasan más tiempo en el hogar cuidando a los hijos y consecuentemente menos tiempo trabajando. El párrafo 4 conecta con el anterior, destacando que en dicho contexto, suministrar el servicio de cuidado infantil puede ayudar a incrementar la participación laboral femenina. Notar el orden lógico que siguen los argumentos dentro de la introducción, de forma coherente. Enseguida se menciona que esta es la hipótesis del estudio. Suministrar el servicio de cuidado infantil puede ayudar a incrementar la participación laboral femenina. Esto es lo que se quiere demostrar. Las autoras también describen que prueban las hipótesis evaluando un programa en Chile de forma experimental. Asimismo, mencionan que además investigaron si suministrar el servicio de cuidado sustituye otras formas de cuidado infantil. Vamos a ver que otras formas de cuidado infantil es, por ejemplo, el cuidado dentro del hogar o el cuidado pagado a terceros, no gratuito. El párrafo 6 describe brevemente el programa evaluado. El programa ofrece 3 horas de cuidado infantil en instituciones educativas luego de las clases. Además, se describe brevemente el experimento. En este experimento participaron 1.137 mujeres en el grupo tratamiento y 973 en el grupo control. La aleatorización se hizo a nivel de postulantes individuales en 25 colegios durante el año 2012. El párrafo 8 discute algunas dificultades del artículo. Si el costo, en tiempo y dinero, de cuidar a los hijos afecta la participación laboral femenina, entonces encontrar un efecto causal es difícil, ya que la variación en el acceso y los precios no es exógena respecto de la decisión de trabajar. En otras palabras, ambas variables se afectan mutuamente.
Una mujer puede decidir no trabajar porque pagar a un tercero puede ser muy costoso, pero también podría decidir trabajar si el salario le permite pagar ese costo. Es decir, la causalidad no es clara, o al menos no es muy claro que se ve en cierto sentido o dirección. El párrafo 9 menciona que los resultados en Estados Unidos, Canadá y Europa de iniciativas similares han sido positivos. El párrafo 10 cita resultados de países latinoamericanos y para Chile específicamente, aunque de programas enfocados en el cuidado de niños preescolares, de niños pequeños. Mientras que este programa de 4 a 7 se enfoca en niños de edad superior. El párrafo 11 menciona que las autoras no conocen estudios de programas similares en países en desarrollo, lo que es otra forma de otorgar originalidad y atractivo al artículo. Luego se describen los resultados. Se dice que la estimación del ITT, Intention to Treat, encontró que el programa aumenta en un 3,4% la probabilidad de que una madre trabaje al menos un mes durante el periodo observado. El programa aumenta en un 4,3% la probabilidad de que una madre participe en el mercado laboral. No obstante, se advierte que estos efectos son pequeños en comparación a lo encontrado previamente en la literatura. Es decir, programas similares implementados en otros países tuvieron impactos mayores. Se encuentra que el programa aumenta el gasto en educación del hogar, lo que se debería a un aumento del ingreso. El aumento del ingreso, a su vez, se explica gracias al efecto directo del mercado laboral o un efecto indirecto del menor gasto en cuidado de los hijos. Es decir, las mujeres aumentan su ingreso o los hogares en general aumentan su ingreso gracias a que ahora las mujeres pueden trabajar. O también lo pueden hacer indirectamente, ya que los hogares ya no están gastando tanto dinero en cuidado pagado, ya que tienen la opción gratuita que les ofrece el programa. También se encontró una alta tasa de sustitución entre cuidado gratis y pagado. El programa aumenta la probabilidad de cuidado infantil no materno durante las horas del programa. También se encontró que los efectos a través del mercado laboral fueron mayores para las madres que tenían hijos menores, no elegibles para el programa. De hecho, el programa provocó el uso del servicio de cuidado infantil preescolar para niños no elegibles para el programa. Esta situación se encuentra en mujeres con hijos elegibles y no elegibles, que deben buscar cuidado para ambos hijos si quieren entrar en el mercado laboral. Es decir, casos de mujeres que tienen hijos pequeños e hijos grandes y disponían de servicio de cuidado solamente para los hijos pequeños. No podían trabajar debido a que tenían un hijo grande al que debían cuidar. Pero cuando se les ofreció el programa de cuidado también para los niños grandes, pudieron enviar a ambos niños a dicho servicio y pudieron trabajar. Esto muestra la importancia de tomar en cuenta la existencia de otras políticas complementarias cuando se diseña un programa específico. El penúltimo párrafo enumera las principales contribuciones que hace el estudio a la literatura. Básicamente se trata de un resumen de los efectos anteriormente descritos, lo que parece un poco redundante, pero sirve para destacar la importancia del estudio. El último párrafo describe los contenidos del resto del artículo. Dice, la sección 2 describe el contexto y el programa en detalle, la sección 3 describe el diseño experimental, la sección, etcétera, etcétera. Contexto y detalles del programa. En la subsección Contexto se describe la situación laboral de las mujeres en Chile. Las mujeres representan solo un 40% de la fuerza laboral del país. La participación laboral es particularmente baja entre las mujeres menos educadas, con hijos en edad escolar y preescolar y pertenecientes a hogares de bajos ingresos. La brecha de participación masculina-femenina es de 25% en promedio y aumenta a 30 a 35% durante la edad asociada al cuidado de los hijos. La participación laboral de las mujeres en el 10% más rico es más del doble que la de las mujeres sin educación o de los primeros deciles de ingreso. Es decir, la educación y el ingreso afecta la decisión de las mujeres de participar en el mercado laboral.
Muchas mujeres mencionan el cuidado de los hijos como la principal razón de que no busquen empleo. Para Chile, aumentar la participación laboral femenina es una estrategia para la reducción de la pobreza, ya que muchos hogares pobres son encabezados por mujeres. Desde el año 2006 se han implementado muchos programas de cuidado infantil en el país, pero la evidencia muestra que la tasa de participación laboral femenina ha sido poco sensible a estos programas. Una razón que se ha dado es que los niños escolares asisten al colegio solo a la mitad del día, lo que es inconsistente con un trabajo de tiempo completo, mientras que la oferta de trabajo a tiempo parcial es escasa en el país. El programa 4 a 7 ofrece 3 horas de cuidado infantil en establecimientos educacionales a niños entre 6 y 13 años de edad, mientras que sus madres trabajan, buscan trabajo, asisten a cursos de capacitación o a programas de educación formales. Su objetivo es promover la inserción laboral de las madres y cuidadoras, teniendo en cuenta que no solo son las madres quienes cuidan a los hijos, también pueden ser las abuelas, hijas mayores, primas, etc. El programa se implementó inicialmente en comunas que cumplían criterios específicos. Luego se determinó el número de niños beneficiarios y en base a esta cifra se asignó personal al programa. Las mujeres debían postular al programa y eran elegidas según ciertos criterios. Por ejemplo, se priorizaba a mujeres cuya intención era insertarse en el mercado laboral y que fueran vulnerables económicamente según su puntaje en la ficha de protección social, que es el instrumento que se utiliza en Chile para focalizar las políticas públicas. El cuidado infantil se ofrecía en los establecimientos educacionales, donde los niños estudiaban y realizaban actividades extracurriculares, diseñadas para mejorar sus habilidades en distintas áreas, por ejemplo, arte, deporte, salud, tecnología, etc. Diseño experimental. La evaluación experimental se realizó en 25 colegios que ofrecían el programa. Las mujeres postulaban y la información era enviada al equipo investigador. Los datos eran procesados y luego los cupos eran asignados aleatoriamente. La aleatorización fue posible gracias a que hubo más postulaciones que cupos. La unidad de aleatorización fue la madre. Cada madre podía tener más de un hijo a su cuidado. La aleatorización se estratificó según dos variables fuertemente correlacionadas con la participación laboral femenina: la historia laboral y la presencia de hijos pequeños. Las mujeres que han trabajado tienen una mayor disposición a hacerlo nuevamente, mientras que la presencia de hijos pequeños es la principal causa de que las madres no trabajen. No se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre grupos. Esta comparación se muestra en el apéndice del artículo. Datos. Los datos de la postulación al programa se usaron como línea de base. Un año después se hizo una encuesta de seguimiento donde las encuestadas describían su experiencia laboral y participación en el programa durante el año y también en otros programas. Dado que las mujeres conocen los criterios de elegibilidad, es posible que las preguntas sean respondidas estratégicamente, de forma de demostrar una mayor vulnerabilidad y ser más elegible para participar en los programas. Por esta razón, la encuesta final fue llevada a cabo por una empresa independiente después del término del programa. Métricas de empleo y participación laboral. Se usaron las siguientes variables: haber estado activa durante el último mes, es decir, haber estado en la fuerza laboral, trabajando o buscando trabajo. Haber estado activa cada mes durante la realización del estudio. El número de meses activa en el periodo entre mayo y diciembre del 2012. Ingreso laboral y horas trabajadas. ¿Cómo se midió estas variables? El efecto sobre estas variables. Primero, a través del ingreso laboral del último trabajo en el mismo periodo. También se midieron los gastos en el último mes. Y por último, se usó un índice de estrés psicológico. Estadística descriptiva.
En primer lugar, se evaluó el cumplimiento en el experimento. El cumplimiento se refiere a verificar que las participantes asignadas al grupo tratamiento efectivamente hayan recibido el tratamiento y que las participantes asignadas al grupo control no hayan participado del tratamiento, lo que no siempre se cumple. Se encontró que un 24% de las mujeres del grupo control y un 56% del grupo tratamiento reportaron que sus hijos participaron en el programa. Es decir, una de cada 4 mujeres que no debían participar participó en el programa y solo una de cada 2 mujeres de las que debían participar participó. Notar la leyenda en la parte inferior del cuadro, que explica su contenido. Esto es algo deseable al escribir un artículo. Este cuadro compara las estadísticas de línea de base del grupo tratamiento y control. Muestra que no se encuentran diferencias significativas. Es decir, de esta forma se demuestra que ambos grupos son similares, al menos en sus características observables. Algunas estadísticas destacadas. El ingreso promedio era de $254. Los participantes trabajaron 7 meses en promedio durante el año 2011. La mitad tenía un contrato en el momento de la postulación. Se encontró una alta proporción de postulantes que estaban trabajando o buscando empleo, lo que iba a producir una menor probabilidad de encontrar impactos en los indicadores laborales. Es decir, muchas mujeres ya estaban participando en la fuerza laboral, muchas mujeres de las que participaron en el programa. Por lo tanto, era esperable que el aumento de la participación en el mercado laboral no fuera tan grande. Esto se debe a que no se puede decir que alguien que ya trabajaba encontró trabajo gracias al programa, o que alguien que ya estaba buscando trabajo empezó a buscar trabajo gracias al programa, ya que esto ya estaba ocurriendo antes de que el programa fuera implementado, por lo que no se puede atribuir causalidad. Entre las ocupadas, es decir, entre mujeres que trabajaban, un 34% lo hacía en el sector privado, un 30% eran autoempleadas, un 12% eran empleadas públicas y un 15% eran trabajadoras domésticas. Un 5% eran estudiantes. Un 26% tenía hijos menores de 5 años no elegibles. Y el promedio de niños en el hogar era de 1,32. Por último, se destaca evidencia de que la aleatorización fue exitosa, ya que no se encontraron diferencias entre grupos, y de que la deserción o attrition no afectaría la evaluación del programa. Estrategia empírica. Se basa en la asignación aleatoria al programa. Se estima un ITT o Intention to Treat, es decir, se comparan los resultados de ofrecer el tratamiento, independientemente de la participación. Es decir, se comparan las mujeres que fueron asignadas al grupo tratamiento con aquellas que fueron asignadas al grupo control, independientemente de si participaron o no en el programa. En la regresión, la variable dependiente es la variable de resultado. T es una variable indicadora igual a 1 si el individuo fue asignado al programa. X es un conjunto de variables de control medidas en la línea de base. Por ejemplo, una dummy de jefa del hogar, el nivel de educación y el total de niños en el hogar. También se incluyeron efectos fijos por estrato, que son combinaciones de las variables usadas para estratificar la aleatorización. Más adelante describiremos cuáles son estos estratos. Se argumenta que estimar un ITT, es decir, estimar el efecto de ofrecer el programa y no de haber participado, es lo más adecuado, ya que esto permite considerar el efecto de que el gobierno ofrezca un servicio de cuidado y deje que cada familia decida la dosis de tratamiento que requiera. ¿Qué es esto de la dosis? Esto se refiere a que la intensidad del tratamiento varía de familia en familia. Algunas familias enviaban a sus hijos todos los días al servicio de cuidado, mientras que otras lo hacían solo un día o solo en invierno.
En todos estos casos, estas familias o estas mujeres participaron en el programa, pero algunas lo hicieron con mucho más intensidad que otras. Otra razón es que el uso del programa era voluntario, no era obligatorio. Asimismo, era difícil definir la asistencia al programa. Por ejemplo, ¿usar el servicio una vez al mes es suficiente o se requiere que sea usado todos los días del año? ¿Cuánto es suficiente como para determinar que se asistió al programa? Se estimó un LATE o Local Average Treatment Effect, que es el impacto del programa de aquellos que recibieron el tratamiento y que además fueron asignados a él, lo que no considera a los controles o mujeres que participaron en el programa y que no habían sido asignadas a él. También se ocuparon variables instrumentales con el objetivo de corregir cualquier sesgo derivado del cumplimiento imperfecto. Por último, se indagó la existencia de efectos heterogéneos por estrato. Los estratos son una combinación de las definiciones de estado laboral y existencia de niños pequeños. Hay 4 estratos: mujeres que trabajan y tienen hijos pequeños, mujeres que no trabajan y tienen hijos pequeños, mujeres que trabajan y que no tienen hijos pequeños, y mujeres que no trabajan y que no tienen hijos pequeños. Resultados. Se presentan varios cuadros de resultados, según grupo de variables dependientes. El cuadro 4 muestra el uso del servicio, sustitución del cuidado y servicio de cuidado de hijos pequeños, es decir, cuál fue el impacto del programa en cada una de estas variables. El cuadro 5 muestra los efectos sobre la participación laboral y empleo. El cuadro 6 muestra los impactos sobre las horas trabajadas, ingreso y niveles de estrés. Y el cuadro 7 muestra el efecto del programa sobre los gastos del hogar. Luego, la sección se divide en subsecciones, donde en cada subsección se describe en detalle cada cuadro. La explicación del cuadro de uso del programa y sustitución parte con un poco de intuición. Se dice que el servicio gratuito de cuidado hace que las madres que cuidan a sus hijos en las tardes los envíen al programa y usen ese tiempo para otras actividades. También permite que las madres que ya tienen contratado algún servicio de cuidado lo consideren como una mejor alternativa y sustituyan un servicio por otro. Es decir, mujeres que están pagando por cuidar a sus hijos dejen de hacerlo y sustituyen dicho servicio por el programa 4A7, que es gratuito. Luego se dan algunos detalles específicos de la regresión utilizada para estimar estos efectos y cuyos resultados se reportan en las distintas columnas del cuadro. También se da intuición acerca de qué resultados deberían esperarse en cada regresión. Por último, se describen los resultados en detalle. Un patrón similar de reporte se encuentra en las siguientes subsecciones de resultados, donde se describen los otros cuadros donde se analiza el efecto del programa en otras variables dependientes. Este es el segundo cuadro, la tabla 5, donde se observa que cada columna corresponde a una variable dependiente distinta. Y hay 2 grupos de columnas correspondientes a categorías de variables dependientes. Por ejemplo, estas primeras 4 columnas miden el efecto del programa en la participación laboral femenina, que se mide de 3 formas distintas, a través de 3 variables dependientes distintas. Por ejemplo, en las mujeres que participaron al menos un mes entre mayo y diciembre en el mercado laboral, las mujeres que participaron todos los meses y el número de meses en que se participó en el mercado laboral. Y lo mismo ocurre con el empleo, que también se mide a través de 3 variables. Que la mujer haya trabajado al menos un mes durante el periodo de estudio, que haya trabajado todos los meses durante ese periodo y el número de meses que trabajó la mujer durante el periodo de estudio. También se observa que hay 2 paneles o grupos de filas. El panel superior se refiere a las estimaciones obtenidas
usando la muestra completa, mientras que el panel inferior se refiere a las estimaciones por estrato. En el panel superior se muestran las siguientes estimaciones: efecto estimado o impacto del programa, treatment, el número de observaciones, el R cuadrado, y el promedio para el grupo control. No se muestran las estimaciones para las variables de control, para evitar distraer al lector. En el panel inferior, además, se muestran algunos tests estadísticos de igualdad de coeficientes. La leyenda inferior explica el cuadro, explica algunos detalles metodológicos y la interpretación de los asteriscos de significancia. Algo importante es notar que no se usan abreviaciones. Así, el lector tiene una lectura más fácil y clara de los resultados. La leyenda además permite que el lector pueda interpretar el cuadro sin necesidad de leer el texto, lo que es útil cuando uno vuelve a consultar un mismo artículo por una segunda oportunidad. Entonces, por ejemplo, en la parte de arriba, panel A, columna 2, estamos analizando el efecto del programa sobre la participación. Aquí se encontró un efecto significativo sobre la participación en el mercado laboral. Se encontró que la media para el grupo control era de 0.605, mientras que el efecto de tratamiento fue de 0.043. Es decir, un 60% de las mujeres del grupo control trabaja, mientras que un 64,8% de las mujeres del grupo de tratamiento lo hizo. Y esta diferencia se puede atribuir al programa. Sería un efecto causal del programa. Discusión y conclusiones. Bueno, no voy a comentar todos los cuadros, ya que ya hemos resumido los principales resultados y lo volveremos a hacer. Discusión y conclusiones. Se describen los resultados generales y su importancia económica. Luego se comparan los resultados con los obtenidos previamente en la literatura y se explican las diferencias. Es decir, se hace una discusión de los resultados. Luego se describen algunos resultados específicos que también son interesantes. Por lo tanto, se puede decir que esta sección se escribió como un resumen de los principales resultados de la investigación, que son los siguientes. El programa aumentó la participación y el empleo en un 7 y 5% respectivamente. No se encontró un efecto en el ingreso laboral, pero sí un aumento significativo del gasto en educación. También se encontró evidencia de sustitución de los servicios de cuidado. Los efectos en la participación y el empleo son significativos en el contexto chileno, donde las tasas de participación laboral femenina han aumentado en 18% durante los últimos 15 años, mientras que el empleo ha aumentado en 16%. El costo del programa es de $155 por niño al año, lo que equivale a un 20% del total del subsidio que cada colegio recibe por niño al año. La magnitud de los efectos es baja en comparación a lo encontrado en la literatura previa. Algunas causas, no todas las beneficiarias tenían la intención de trabajar. Otras ya trabajaban y otras ya usaban algún servicio de cuidado, provocando su sustitución, pero no un incremento de la participación laboral o del empleo. Se encontraron efectos heterogéneos positivos en las mujeres que además tenían hijos no elegibles para el programa. Esto deriva de los análisis a nivel de estrato, sobre todo en las mujeres que tenían hijos pequeños y que no trabajaban. Dichas mujeres no trabajaban porque no tenían cómo cuidar a los hijos mayores. Al tener disponible el programa, podían dejar tanto a los hijos mayores como a los menores en distintos programas, ya que la oferta de programas para niños preescolares es mucho más numerosa. También se encontró que algunas mujeres con hijos mayores y que nunca habían trabajado estuvieron muy dispuestas a usar el programa, pero que, sin embargo, este no tuvo efecto en sus indicadores laborales.
Esto se interpretó como un aspecto cultural. Se atribuyó al machismo aludiendo a resultados de otros estudios. Y además bajo apego al trabajo, debido a la nula historia laboral. Como se trataba de mujeres que nunca habían trabajado, no valoraban el trabajo como las mujeres que sí lo habían hecho. Se concluyó, por último, mencionando que este último resultado sugiere que si bien los servicios de cuidado infantil promueven la participación laboral femenina, se requieren políticas adicionales en el caso de las mujeres con poca o nula experiencia.